A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, donde quiera que nos estén escuchando, en su casa, en su apartamento, de camino a la oficina, en el transporte público. También las personas que nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general de la radio, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos y coordinación de la radio, Jesús Villalobos. En la dirección, Iranía Costa. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y nuestra página web, frecuencianoticias.com. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas Spotify, iVoox, también la plataforma YouTube. Estamos al aire también en vivo a través de la plataforma YouTube, también TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast y en las diversas plataformas de podcast de audio también estamos presentes, al igual que en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Telegram. Si tienen la aplicación Telegram, súmense al canal de Frecuencia Noticias para que vamos creciendo también por allí. Lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, con el pan caliente a toda hora, el pan francés, el pan dulce campesino, el pan relleno de guayaba, que en la merienda con un cafecito caliente, eso no pierde con nada, bien sabroso ese pan de guayaba. También de arepa full sabor, con esas deliciosas promociones que nos trae Arepa Full Sabor en el Centro Comercial Gran Bazar, en el Centro Comercial Sambil, Maracaibo, y en la nueva sede en la Avenida Delicias con calle 73. Ahí está Arepas Full Sabor, también de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar, en el Centro Comercial Sambil Maracaibo y en nuestra nueva sede en la Avenida Delicias con calle 73. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepas full sabor.
Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Bueno, el 0414-175-1039 es nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que ustedes tengan en su comunidad. Y nuestro programa, como siempre lo hacemos, recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad, muy importante el sector, desde donde se van a comunicar con nosotros. Ustedes saben que pueden enviar mensajes allí cuando quieran y a la hora que sea, porque nosotros igualmente los vamos a decir en el programa. Si los envían en la tarde, los decimos mañana en el programa. O también está nuestra página web y las diversas redes sociales. Bueno, hoy tendremos un programa bastante interesante. En el próximo segmento estaremos dialogando con el abogado Víctor Velasco Prieto, amigo personal y de la casa, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Abogados de Venezuela, capítulo Zulia, profesor universitario, político venezolano, dirigente, bueno, de entre tantas facetas que tiene Víctor Velasco. Vamos a estar hablando un poco de los presos políticos, también de los derechos humanos, también de los abogados que permanecen todavía detenidos y bueno, una serie de cosas que estaremos hablando. De política también vamos a hablar un poco con el abogado Víctor Velasco Prieto. Así que no se pueden perder el programa del día de hoy. Por el momento vamos con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, hoy es Santa Quincena, lunes 15 de junio del año 2026. Un día como hoy, pero del año 1215. Imagínense ustedes, se aprueba la Carta Magna del Reino Unido de la Gran Carta de las Libertades, redactada por el arzobispo de Canterbury. En Windsor fue eso. También el Papa Sixto VI crea oficialmente la Biblioteca Apostólica Vaticana, ubicada en la Ciudad del Vaticano en el año 1481. Simón Bolívar firma el decreto de la guerra a muerte durante la campaña Admirable en el año 1913. También muere a Antonio Nicolás Briceño en el año 1813, abogado y militar venezolano, figura clave en los primeros años de la independencia. Así le decían, sí señor. Segunda batalla de La Puerta en el año 1814. Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela. Inicia también la Guerra del Cerdo en los Estados Unidos y el Imperio Británico en el año 1859. Nace en un día como hoy, en el año 1923, la actriz chilena venezolana reconocida por su destacada participación en muchas telenovelas en los años 70 y los 80 venezolanas. Me refiero a Amalia Pérez Díaz. Nace un día como hoy de 1923. Nace Rubén Aguirre. ¿Quién no conoce a Rubén Aguirre? Víctor no, porque es de otra generación. En el año 1934, actor, comediante, ingeniero agrónomo mexicano, famoso por haber interpretado al profesor Girafales en la serie mexicana El Chavo del Ocho. También fallecía José Gil Fortul en el año 1943, escritor, historiador, abogado y político venezolano, considerado uno de los principales exponentes del positivismo en Venezuela. Se funda la Asociación Europea de Fútbol, la UEFA, en Basilea, en Suiza, en el año 1954.
Hablando que estamos en la cosa del Mundial de Fútbol también. Los hermanos Dan y Frank Carney, fundadores de Pizza Hut, abren también en Wichita, Kansas, Estados Unidos, el primer local de la franquicia en el año 1958. Se estrena la película romántica de comedia dramática estadounidense Piso de Soltero, producida y dirigida por Billy Wilder en el año 1960. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a través del DARPA, se conecta con el centro sísmico NORSAR en Noruega mediante ARPANET. Esto fue el inicio de lo que iba a ser la Internet en el mundo. El árbitro de fútbol venezolano, nacido en España, Vicente Llobregal, se convierte en el primer árbitro venezolano en pitar en una Copa del Mundo. Ya lo hizo recientemente el día de ayer Jesús Valenzuela en ese partido entre Australia, que ganó Australia a la gente de Turquía. Eso fue en el año 1974. Muere Toeruo Nakamura en el año 1979, militar japonés originario de Taiwán, conocido por ser el primer soldado japonés en rendirse tras la final de la Segunda Guerra Mundial. Se estrena la película Rocky II en el año 1979. La película fue un gran éxito y continúa la historia de Rocky, quien regresa al ring para enfrentarse nuevamente a Apollo Creed. También se funda el estudio Gilby en el año 1985. Fue un estudio japonés de animación considerado por los especialistas como uno de los mejores del mundo. Entra en vigencia la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, donde desaparece el Distrito Sucre y se crean los municipios Sucre, Baruta, El Hatillo y Chacao en el año 1989. Se estrena la película de animación estadounidense El Rey León en 1994. Muere John Atanasov en el año 1995, ingeniero electrónico, físico e inventor estadounidense. El acróbata estadounidense Nicolás Bualenda se convierte en la primera persona en cruzar las cataratas del Niágara en 25 minutos, una hazaña. En el año 2012 fue eso. Muere Franco Sefirelli, famoso director, diseñador y productor italiano, reconocido internacionalmente por dirigir los clásicos cinematográficos como Romeo y Julieta de Shakespeare, y también nominado al premio Oscar por su miniserie de televisión de varios capítulos, que para mí es una de las series más completas, de Jesús de Nazaret, protagonizada por el actor Robert Powell. También Microsoft descontinúa y termina con el soporte completo para Internet Explorer en el año 2022. Hoy es Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, Día Global del Viento. Imagínense, hasta el viento tiene su día, Día Global del Viento. Esas fueron las efemérides, este 15 de junio del año 2026. Vamos a revisar algunas notas de frecuencianoticias.com y de Versión Final. En frecuencianoticias.com, Foro Penal reporta 894 excarcelaciones de presos políticos desde el mes de enero. María Corina Machado agradece a Trump por acciones contra mafias y grupos armados. El Papa León ayer dijo que agradece la acogida en España y expresa su cercanía a Filipinas. Versión Final tiene el presidente Trump, que ayer cumplió 80 años, asegura que los petroleros vuelven a cruzar el estrecho de Hormuz tras el acuerdo con Irán. Y Edmundo González Urrutia, el Tren de Aragua es la metáfora de la tragedia venezolana, entre otras noticias que también estaremos discutiendo con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a la pausa y al retorno ya estaremos hablando con el abogado Víctor Velasco Prieto, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Abogados de Venezuela, Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros, ya volvemos con más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en nuestra nueva sede en la Avenida Delicias con calle 73. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor.
El acontecer informativo del Zulia, Venezuela y el mundo en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden mencionar su nombre si van a llamar o a escribir al WhatsApp. A llamar no, escriban solamente al WhatsApp 0414-175-1039 o a través de nuestras redes sociales. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el abogado Víctor Velasco Prieto, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Abogados de Venezuela, Zulia, profesor universitario, además viejo amigo de la casa y personal, político venezolano. Bienvenido, Víctor. Un placer tenerte en el programa. Gracias, Felipe. Gracias por tu invitación. Gracias nuevamente a la familia de Frecuencia Noticias y de Fe y Alegría, a todo tu equipo de producción, a Johanna, a todo el equipo, al gremio de periodistas al cual me uno al luto del día de hoy por la desaparición física de también un amigo que fue el licenciado Ronald Rodríguez Vargas, un hombre altamente conocido, pues que dejó su aporte seguramente no solamente a la comunicación, sino a la educación del Zulia. Yo por lo menos lo conocí cuando todavía era parte del tren de autoridades de la urbe, donde colaboró mucho con el conocido con cariño Tigre Belloso en lo que fue la fundación y el desarrollo de los primeros años de la Universidad Rafael Belloso Chacín, de tal manera que la pérdida o la desaparición física de Ronald, que Dios lo tenga en su santa gloria, lo reciba en su regazo, es una desaparición sensible para todos, ¿no? Solidario pues con el gremio, y solidario también y saludar y felicitar a nuestro gremio, el gremio de abogados, que pues en los últimos tiempos ha estado bastante activo en cuanto a lo que es la defensa de nuestros agremiados, siguiendo por cierto en buena medida el ejemplo, que no igualándonos, pero el ejemplo de lucha que han dado ustedes desde el gremio periodístico, porque realmente es de admirar, y a veces yo le jalo las orejas a mis colegas y les digo, ojalá nosotros tuviéramos una solidaridad como la que tienen los periodistas o como la que tienen los médicos. Pero bueno, de verdad que el gremio ha respondido bastante bien, sobre todo acá en el caso del Estado Zulia, frente a lo que ha sido el grupo de abogados presos, que llegó a un momento que teníamos 25 abogados presos en el Zulia, de los cuales 2 estaban desaparecidos. Creo que el esfuerzo que hizo el gremio, modestia aparte, incidió no solamente en que aparecieran, el caso por ejemplo del doctor Omar, el doctor Hernández Polo, que llegó un momento que se dijo que había muerto incluso, y por todas esas denuncias no solamente aparecieron, sino que hoy día ellos 2 están amnistiados. Ya muchos han sido liberados, no tienen libertad plena, es parte de la denuncia que nosotros venimos haciendo, porque siguen judicializados, como muchos periodistas también siguen judicializados, no les dan la libertad plena. ¿Cuántos están judicializados, Víctor? Lo que pasa es que nosotros teníamos de 25, quedan 12 detenidos todavía. 12 detenidos. Pero de los 13 que fueron liberados, si las cuentas no me fallan, 5 tuvieron el beneficio de la amnistía, y todavía quedan 8 sometidos a procesos penales. Yo, por cierto, quiero hacer un llamado de atención de 2 que están todavía en el Zulia, ya que sé que hay una comisión revisando los casos acá en el Palacio de Justicia, unos metros de donde estamos. Quiero hacer un llamado de atención por 2 colegas que todavía están detenidos a la orden de tribunales del Zulia, porque los otros están a la orden de tribunales de terrorismo, ese bodrio que está allí, que quisiera que más adelante nos refiriéramos a eso, porque es para en el Zulia. ¿Quiénes son? El colega Argenis Bernal está detenido a la orden de tribunales del Zulia. El colega Omar Espitia, que está en pleno juicio por delitos de odio, debió haber sido amnistiado a mi juicio. No fue amnistiado, sino que le dieron una libertad, pero sigue sometido a juicio. Y la doctora María Angeli Araque, ya quien fue fiscal, y que bueno, hicieron todo un escándalo porque supuestamente alguien estaba pidiendo dinero a nombre de ella, y resulta que ella misma se presentó con todos sus documentos, con las minutas de sus superiores, de que ella había actuado conforme a derecho. Además, lo más importante, si fuera una persona que estuviera delinquiendo y estuvieron 2 o 3 días que ella no estaba presente, ella pudo haber huido, porque bueno, mira, la frontera venezolana es larga y ancha. Claro.
se pudo haber ido y ella agarró y se presentó la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, está sometida a juicio y creo pues que ella tiene derecho también a que se revise su caso, por lo menos en cuanto a que se le culmine el proceso en libertad, sin ánimo de entrar en los detalles, pero sí creo que es oportuno que en el momento que sabemos que hay un proceso de revisión de causas, particularmente en el Zulia, entiendo por cierto que esta mañana hubo 20 o más de 20 liberaciones, cosa que es importante, que es interesante, porque no todos los casos de violaciones procesales han sido registrados dentro de las listas de presos políticos, no todos son casos conocidos, no todos son casos y esos casos que están en el silencio son aún los más dolorosos. Hay muchos presos del silencio y yo creo que lo que se está haciendo es interesante. Ojalá que llegue mucho más hasta el fondo. Yo hago un llamado a toda la judicatura, a todos los jueces. Cada juez sabe cuántos detenidos tiene a su cargo y sabe si hay condiciones reales o no para que se le siga el juicio con medidas privativas de libertad o el proceso con medidas privativas de libertad, porque esa es la excepción. Y en Venezuela en los últimos años, pero especialmente en los últimos 3 años, lo que yo llamo la punitividad del Estado, o sea, el Estado policía, el Estado inquisidor de 23, 24, 25, años 23, 2024 y 2025, subvirtió o invirtió esa regla. Y en Venezuela entonces la regla se convirtió en aquello que decían antes de dispare primero, averigüe después. Póngalo preso primero y después averigüe. Y después usted preso demuestre que usted es inocente. Y nuestra Constitución y nuestra ley, y nuestro Código Orgánico Procesal Penal, indican que nuestro sistema es un sistema acusatorio, donde lo que se presume es la inocencia, y es el Estado, los fiscales, los órganos de policía, los que tienen que demostrar que efectivamente usted tiene un grado de culpabilidad. Los jueces que tienen a su cargo detenidos saben realmente si un detenido tiene o no tiene por qué estar detenido. Revisen esas medidas de oficio. No tiene que haber un proceso como el que está viendo, que vuelvo y repito, lo saludamos, lo acompañamos, lo estimulamos, pero no tiene que venir nadie de Caracas para decirnos a nosotros, como abogados zulianos, como jueces y fiscales zulianos, que sé que allí hay gente muy capaz, a diferencia de lo que muchos creen, que en los tribunales nadie sirve, que en la fiscalía, no. En las policías, en los tribunales, en la fiscalía, hay profesionales que uno conoce porque uno ha ejercido y uno sabe que son gente seria, que son gente decente, que son gente que tiene conocimiento, pero que tienen que dar el paso y tienen que volver nuevamente a la realidad. Si en este proceso el acta policial no demostró lo que dicen de Felipe, bueno, que se defienda en libertad. O claro, simplemente le solicitamos el sobreseimiento o lo absolvemos. No tenemos que someter a la gente a juicios de largos meses para que demuestren su inocencia, porque eso no es lo que dice la Constitución ni la ley. Es el policía, es el fiscal quien tiene la responsabilidad de demostrarle al juez que una persona es culpable, y la inocencia se presume a todo evento, y para eso está el principio de afirmación de la libertad. Lamentablemente tenemos un desorden en los cuerpos policiales y un problema de política policial. No quiero establecer, claro que habrán responsabilidades individuales, pero no quiero que se note como un ataque hacia la policía, hacia el individuo del funcionario, porque vuelvo y repito, estábamos en un estado policial, estábamos en un estado inquisidor, y la política de persecución policial nos llevaba a este tipo de cosas. Bueno, el mismo ministro de Policía, el vicepresidente de Seguridad, reconoció unos días atrás que habían personas presas por unas latas de zinc. ¿Y quién se los llevó preso? Los cuerpos de policía que usted dirige, señor ministro. Y por unas latas de zinc. Lo dijo el ministro Cabello, pero además dijo hace menos tiempo, hace unas horas prácticamente, dijo que habían personas que tenían no sé cuántos años presos sin revisión del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Habló, creo que un número como que fueron 12,000 personas. Pero bueno, ¿y el ministro de Justicia no es usted? Ahora, después de 3 años, usted se viene a dar cuenta de eso. Yo creo que aquí hay unos funcionarios que deberían inhibirse a la hora de hablar de la reforma judicial, porque han sido copartícipes de lo que ha pasado con el sistema de justicia. Bueno, y más increíble todavía lo que dice el fiscal de BOE, que dice, bueno, nos conseguimos con un señor que tenía 7 años preso sin presentación. Eso es gravísimo. Eso en cualquier país civilizado del mundo es para que hayan responsabilidades en lo inmediato. Y su antecesor, señor de BOE, esa declaración suya está falla, doctor. ¿Qué pasa con el antecesor? ¿Qué pasa con Tarek William Saab? ¿Por qué no había un fiscal que hubiera presentado a ese señor que tuvo 7 años preso? ¿Quién fue
el jefe policial o quiénes fueron los policías a la orden del Ministerio de Interior, del viceministro de Policía, de la vicepresidencia de Seguridad. ¿Quién fue el funcionario que tuvo 7 años secuestrado un alma? 7 años, reconocido por el fiscal, y lo tuvo secuestrado para no presentárselo a un tribunal, como lo dice la ley, que tienen 48 horas para presentarlo ante el tribunal. Eso no se puede quedar así. Eso no puede quedar en palabras. Pero más allá de las responsabilidades, yo creo que llegará el momento de establecer responsabilidades. Más allá de eso, creo que la reflexión es la acción, el llamado a la acción. No es decir, como dijo la defensora, creo que una declaración lamentable, por decir lo mismo. Yo estoy que salgo corriendo. Bueno, pero es que si el gran ausente en este país ha sido la Defensoría del Pueblo. Si una deuda... Por lo menos ha revisado algunos casos, la defensora. Aparentemente, por lo menos lo dice. Sí. Pero si una deuda tiene el Estado venezolano, nuestra constitucionalidad, con la sociedad, el poder moral republicano, es la deuda de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no aparece, es la gran ausente en la vida social de este país, la gran ausente en la vida de las condiciones laborales de los trabajadores, de los docentes, de los profesores universitarios, la gran ausente en la vida de los presos. Yo quisiera que alguien me dijera, aquí de las redes que nos están viendo, que nos están escuchando, que me digan cuál es el nombre del defensor del Zulia. Yo no lo conozco, yo no sé. No sabemos. La Defensoría del Pueblo en el Zulia estuvo más de 2 años cerrada desde el año 2021 con la pandemia, atendiendo supuestamente por un correo que no le respondían a nadie. El gran ausente en este país ha sido la Defensoría del Pueblo, que tiene una gruesa responsabilidad y un gran llamado y una gruesa tarea que atender en el cambio de lo que viene ahorita, de lo que queremos abordar. Pero no podemos creer en ningún cambio cuando, vuelvo y repito, son los mismos actores. Claro. O los actores de ayer, o los actores nuevos, pues dejando pasar o normalizando cosas tan graves como los que hicieron los actores de ayer, como el caso de lo que ha hecho el señor Tarek William Saab. Entonces, para que nosotros podamos creer en una reforma verdadera, lo primero que tiene que haber es que, oye, suelten a los presos políticos, acaben con esas prácticas, esa aplicación. Mira, la ley de amnistía tiene muchas quejas, tiene muchas observaciones, pudo haber sido una mejor ley, pero si la ley de amnistía la aplicamos como la propia ley lo establece y orientamos sus principios y le soltamos la rienda a los jueces para que apliquen la ley a conciencia, a derecho, apegados al texto de la misma y de sus principios y valores, nosotros vamos a resolver el problema de los presos políticos. Todos, civiles y militares, tenemos el instrumento. ¿Por qué no lo resolvemos? ¿Por qué esa aplicación selectiva de la ley de amnistía? Vamos a seguir hablando del tema de la ley de amnistía al regreso de la pausa. Tenemos como invitado al abogado Víctor Velasco Prieto acá en Frecuencia Noticias. No se aparten de ahí, ya venimos. Quédate con nosotros, ya volvemos con más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones,
chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en nuestra nueva sede en la Avenida Delicias con calle 73. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepas_full_sabor. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Seguimos hablando con el abogado Víctor Velasco Prieto, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Abogados de Venezuela, Zulia, profesor universitario y dirigente político también. Víctor, bueno, la ley de amnistía se ha convertido para unos en una buena noticia, para otros en no tan buena, porque a muchos no les han aplicado la ley de amnistía. No sabemos el por qué. Tal es el caso del comisario y colega tuyo, el comisario José Sánchez Mazuco, que todavía permanece detenido, al igual que otros abogados que permanecen detenidos. Los familiares a las puertas de cada centro de reclusión en una protesta continua, no solamente, como tú me lo decías fuera del aire, no solamente contra el gobierno de turno, sino también contra el Estado americano. Han ido incluso hasta las puertas de la Embajada Americana a solicitar una reunión con John Barrett, el encargado de negocios de los Estados Unidos acá en Venezuela, y ha sido toda una dolencia, pero eso también forma parte de la violación a los derechos humanos, que el familiar se encuentre preso al igual como lo está el detenido. Sí, porque repito, hay un problema de fondo. Ajá. Aquí no se ha entendido que las amnistías, la palabra amnistía viene del latín amnesia, es olvidar lo que pasó. Para que nosotros olvidemos lo que pasó, tenemos que entender que hay un periodo del 99 al 2025 de hechos por los cuales se criminalizó gente, algunos sin razón, otros sin ninguna razón y otros con alguna razón. Pero todos tienen que ser beneficiados porque es una decisión política el olvidar. Pero si tú contaminas el proceso de amnistía diciendo Felipe sí, Víctor no, Joana sí, Juan no, pues el proceso de amnistía, como dice la palabra, un poquito de levadura leva toda la masa. El simple hecho de que haya esa aplicación selectiva de la ley de amnistía hace que el proceso se contamine y se eche a perder. Puede ser un gran... Todavía, y hago un llamado de atención, estamos a tiempo de que la amnistía funcione eficientemente y efectivamente y resuelva el problema de los presos políticos. No tiene razón de ser. ¿Contra quién es la presión? ¿Contra quién es la amenaza? Si ya todo cambió, si en verdad, como decía el presidente de la Asamblea Nacional en su momento, Jorge Rodríguez, decía, a mí no me gustan los presos políticos. Bueno, pero ¿por qué sigues teniendo presos políticos si no te gusta? Y tú eres parte ahorita de quienes toman las decisiones. Quiere decir que si no te gustan, tampoco te disgustan. O bueno, no te gustan, pero los toleras. Entonces, ¿contra quién es la presión? ¿Contra quién es el mecanismo de intercambio de barajita, de chantaje, de yo no sé qué? Pero tú tienes que ver la desigualdad en la aplicación de la ley. ¿A qué me refiero con eso? El caso de Mazuco, que tú lo acabas de tocar. El caso de Mazuco, sí. Mazuco le negaron la amnistía a él. Pero hay personas imputadas por los mismos delitos, en las mismas causas, en las mismas condiciones, presos el mismo día que le dieron la amnistía. Eso va en contra del artículo 21 de la Constitución, en contra del CODE, el efecto extensivo del proceso, pero no solamente pasa con él, pasa con muchos. Yo he tenido en mis manos decisiones del célebre juez Carlos Liendo, que en una misma causa le ha negado la amnistía por razones distintas a personas que están en igualdad de condiciones. Pero si Felipe y yo estamos imputados por los mismos delitos, ¿cómo es posible que a Felipe se la niegan por una cosa y a mí me la niegan por otra? Los mismos hechos, los mismos delitos, las mismas circunstancias. Ha sido un desastre en algunos tribunales la aplicación de la ley de amnistía. Denuncio puntualmente al juez Carlos Liendo, que tuvo a su cargo, célebremente conocido, tuvo a su cargo 2 tribunales, ahora lo devolvieron al Segundo Nacional de Terrorismo. Eso es una jurisdicción que es un bodrio,
Esa es una jurisdicción que no tiene que existir, es una jurisdicción inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque la norma constitucional indica que a nosotros nos tiene que juzgar nuestro juez natural. A nosotros no nos puede juzgar un juzgado ad hoc, un juzgado especial. ¿Y el juez natural quién es? El juez de la jurisdicción donde se cometen los hechos. Quiere decir que no puede existir una jurisdicción nacional. En la Constitución y en la ley, las jurisdicciones nacionales no existen. Eso es una jurisdicción política, eso es una jurisdicción para presos políticos, y eso es una jurisdicción por la que no hay que hacer una gran reforma judicial, ni una consulta en los 24 estados, ni hay que hacer una reforma de la Constitución, porque eso es una jurisdicción que nació en una resolución del Tribunal Supremo de Justicia del año 2012. Con una nueva resolución del TCJ se puede disolver esa jurisdicción. Liberar a los que haya que liberar, darles amnistía a los que haya que amnistiar, darles sobrecimiento a los que haya que dárselo, y si hubiere el caso de que haya todavía alguien en esa jurisdicción que tenga que ser enjuiciado, simplemente tienen que declinar a la jurisdicción donde ocurrieron los hechos. Y ya está. Lo empezaron a hacer timoratamente, porque en los últimos tiempos algunos tribunales de terrorismo han estado desprendiéndose de competencia y enviando a sus jurisdicciones, no sé si viste la noticia hace unos días atrás. Pero no es suficiente, chicos, esos tribunales hay que cerrarlos. Eso es un bodrio, esos son unos tribunales políticos, hermano. Eso no puede seguir pasando en Venezuela. Entonces, no podemos confiar en una reforma del sistema seria, en una verdadera reconciliación como lo exige la ley de amnistía, cuando nos queremos meter la ley en el bolsillo, aplicarla cuando queramos y queremos seguir teniendo, sí, a otros no. Y queremos seguir teniendo esos sicarios de la justicia, que son los jueces de los tribunales nacionales de la jurisdicción contra el terrorismo. Esos francotiradores de la justicia que están allí. Esos francotiradores que hicieron lo que hicieron, por ejemplo, con Víctor Quero en un tribunal de terrorismo, que bueno, como pasó en la antigüedad, pues que juzgaron a un papa después de muerto, lo desenterraron y lo sometieron a juicio. Al pobre Víctor Quero le hicieron lo mismo, le negaron la amnistía estando muerto. Entonces, esos son unos llamados de atención que el país no puede ignorar y que no va a tolerar. Porque si en verdad las cosas van a cambiar, tienen que cambiar por completo. No podemos seguir teniendo estos signos terribles que tenemos. Esa revictimización que se está haciendo de las madres, esposas, hijas y los familiares de los presos. Mira, fue peor. Ojalá Marco Rubio no hubiera dicho que había que cerrar el helicoide. Señor Marco Rubio, yo le quiero decir una cosa. Agarraron gente y la mandaron para cárceles comunes. Del helicoide los mandaron para la planta. Fue peor, señor Marco, no los hubiera nombrado. Pregunta de un periodista. Hubo gente que los mandaron para Tocuyito. Ya de por sí es grave. Mira, yo he visto en esos tribunales de terrorismo y ahí en el Rodeo, en esos centros nacionales, en el helicoide, he visto madres de Lobatera, del Táchira, de San Cristóbal, de Los Llanos. Chicos, gente del sur del país que tiene que su viaje para ver a su preso empieza en canoa, en Curiara, para poder llegar a Caracas una vez a la Cuaresma, sin comer, pidiendo, en cola, gente muy humilde, gente muy pobre. Y agarran y después de tenerlos en Caracas, que ya es grave, se los mandan para la planta, se los mandan para Tocorón, se los mandan para Yares, se los mandan para Tocuyito. ¿Usted sabe dónde está Tocuyito? Tocuyito está en una zona rural entre el sur de Valencia y el estado Cojedes. Esto es puro monte. ¿Será fácil para una madre ir a ver de la suerte de su hijo en Tocuyito? ¿Fue bueno lo que hicieron entonces con el cierre del helicoide? Fue terrible, por eso es que es positivo, hay que aplaudirlo y el país tiene que solidarizarse con las madres, hijas, esposas, familiares que están hoy en el campamento en la Embajada de los Estados Unidos, denunciando que es una burla, es una mamadera de gallo el cierre del helicoide. Pero es una burla, una mamadera de gallo haber dicho que se iban a acabar los presos políticos en enero. Es una burla y una mamadera de gallo haber dicho que iban a soltar 300 presos políticos y no los han soltado. Es una burla y una mamadera de gallo que el fiscal salga y diga, bueno, sí, conseguimos un señor que tenía 7 años preso. Ahí es que resolver. Y hay que resolver, vuelvo y repito, soltándole la cuerda que tiene amarrados a algunos jueces y a algunos fiscales para que apliquen la ley, que resuelvan las causas que ellos tienen. Y bueno, poco a poco se irá avanzando sobre el fondo del problema, porque hay un problema que subyace, que es el tema general de la justicia, donde, bueno, se han dado unos pasos importantes. Creo que es interesante el debate sobre la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, la renuncia
Bueno, entonces te dejo que preguntes. No, a eso iba, Víctor, pero como estamos ajustados de tiempo, vamos a hacer la pausa primero para que regresemos y entonces comentemos un poco acerca de si eso va a ser positivo, esa designación de estos nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, va a ser positivo para esta situación que se está viviendo con la ley de amnistía y en general de la justicia. Claro. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy, así que rápidamente le vamos a dar el pase a nuestra colega periodista Yuli Pineda, que trae información importante acerca de lo que se está haciendo en la ciudad, sobre todo con los carritos de tráfico. Adelante, Yuli, con la información. Muy buenos días, Felipe López y todos nuestros amigos que hasta ahora sintonizan el programa Frecuencia Noticias por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Felipe, a esta hora tenemos que conductores de la ruta de transporte público Los Robles y Aticos denuncian la grave situación que se viene presentando a propósito del mal estado de las vías. Señalan que las vías de esta ruta simplemente no sirven para nada. Ellos han llevado esta situación ante las autoridades tanto municipales como regionales, pero manifiestan que hasta los momentos no se han obtenido ninguna clase de respuesta por parte de las autoridades competentes. El llamado respectivo es nuevamente a la alcaldía de Maracaibo, al alcalde Giancarlo Di Martino, al gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, para que tomen en cuenta esta situación que se viene generando con las calles totalmente deterioradas que tienen las vías que transitan los conductores de la línea Los Robles y Los Aticos. Manifiestan que esta situación es totalmente ya inaguantable. Sus vehículos son los que sufren y muchas veces tienen que dejar de cumplir con el servicio a propósito del deterioro que presentan estas vías de los diferentes barrios que transitan a diario estos conductores de estas rutas de transporte público. Repetimos, tanto Los Aticos como Los Robles piden que sus corredores viales sean atendidos con el plan de asfaltado que lleva adelante tanto la alcaldía de Maracaibo como la gobernación del estado Zulia. Bien, esta es toda la información que tenemos hasta los momentos para el programa Frecuencia Noticias por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les informó Yuli Pineda, CNP 6871. Bueno, seguimos con más. Muchísimas gracias a nuestra colega periodista Yuli Pineda. Seguimos la conversación que tenemos con el abogado Víctor Velasco Prieto acerca de todo este proceso que se ha vivido en Venezuela. Hay una noticia importante que es, bueno, la aprobación de todas estas leyes, la de hidrocarburos y ahora también la discusión de lo que tiene que ver con la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la elección de los nuevos magistrados, de la cual, bueno, tenemos un amigo en común que está en la misma comisión, que es el exgobernador Pablo Pérez, que también está en esa comisión de escogencia de esos magistrados. ¿Cómo va eso? Si tienes alguna información. ¿Y cómo va a afectar eso también a este proceso de la ley de amnistía a los familiares? ¿Estarán esperando entonces que eso se apruebe, que hayan una nueva designación de magistrados para ver si mejoran las cosas en materia judicial en el país? Sí, efectivamente creo que el solo hecho de que haya un cambio y que hayan 12 renuncias, creo que son las que están planteadas de magistrados actuales, es bien interesante y yo creo que se puede esperar con una expectativa de optimismo, ¿no? Siempre y cuando lo primero que todo es que la escogencia sea conforme a lo que dice la Constitución y la ley, que no haya un reparto de cuotas como ha ocurrido en el pasado, que eso se vaya a contaminar, porque hay algo muy interesante. Esos magistrados son elegidos por 12 años. Y esta Asamblea Nacional va a ser la responsable de lo que hagan esos magistrados en los próximos años. Entonces, cuidado con esa sala constitucional, cuidado con esa sala electoral, porque
Todos estamos esperando que nombren el CNE y que vayamos a elecciones libres, ¿ya? Pero esa sala constitucional y esa sala electoral pudieran fortalecer o destruir lo que haga ese nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Pero por qué? Entonces, es una gran... Bueno, porque ya pasó en el pasado. Fíjate tú que la elección de Edmundo González se terminó resolviendo en el Tribunal Supremo de Justicia y a través de unas decisiones muy infelices, además, ¿no? Entonces, hay que hacer un llamado de atención porque hay que ser muy responsable con lo que vaya a salir de allí. Naturalmente que no podemos estar de acuerdo con el reciclaje de magistrados. Yo creo que los que vayan a salir no pueden volver a concursar y soy de la idea además que ahí hay unas personas que, vuelvo y repito, como ya lo dije antes, han sido copartícipes, parte del problema y pues no le veo sentido a que, como alguien dijo, me voy a fusilar una frase que no es mía, alguien dijo, el mismo cuchillo que hizo la herida va a ser el cuchillo que va entonces a sanar la herida. No le veo ningún sentido y propósito. O sea, te lo puedo decir con nombre y apellido. Creo que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que está ahorita, que entiendo que no ha renunciado, no puede ni siquiera repetir como magistrada. Es la verdad. O sea, tenemos que poner la mano en el corazón y entender que esa persona, ni mucho menos entiendo cómo pueden estar al lado de la presidenta encargada hablando de reforma del Poder Judicial o reforma de la justicia, cuando, repito, son corresponsables de lo que ha pasado. Repito, aquí hay unas personas como el ministro de Policía que tienen que inhibirse a la hora de hablar de reforma judicial y esta señora también debería hacerlo. Afortunadamente la presidenta de la Sala Penal ya renunció. Espero que no vayan a reciclarse. Por ahí se corrió en alguna noticia, pero no sé si era una especie de globo de ensayo que iba a tratar de concursar como inspector general de tribunales. O sea, que se iba a salir, porque en el concurso no solamente van a concursar para magistrados, sino también para inspector general de tribunales. Entonces, que aparentemente quiso, pero vuelvo y repito, no está confirmado. Es una información que vi en algún medio y no le puedo dar crédito. Pero si algo así llegara a pasar, es decir, nuevamente hacer una rotación en los cargos, pues no le veo sentido a eso. Creo que no estamos haciendo nada positivo. Eso debería venir acompañado además con la reforma aguas abajo del Poder Judicial. Pero con esa reforma hay que poner los puntos sobre las IES. ¿Y a qué me quiero referir yo con eso? El problema del Poder Judicial para mí tiene dos vertientes clave. Una vertiente es la posición del Ejecutivo frente al Poder Judicial. Es decir, no es tanto que se controle al Poder Judicial, es que el Poder Ejecutivo deje de interferir en la actuación del Poder Judicial. Okay. Número uno. Número dos, la profesionalización. Y cuando hablo de profesionalización no estoy hablando solamente de la carga curricular de jueces y de fiscales, sino que me estoy refiriendo también al trato profesional, económico y social de jueces y fiscales. Jueces y fiscales en este país hace 15 años atrás el sistema no era perfecto, pero eran de los mejores pagados. Claro. ¿Cómo le puedo decir yo a un colega de mi gremio que se inscriba para concursar para juez y fiscal, una persona que puede tener 15, 20 años ejerciendo y estudiando la profesión, para que vaya a sentarse exclusivamente 12 horas, 8 horas en un despacho fiscal sin poder ejercer, etcétera, a ganarse un sueldo de hambre, que es lo que ganan ahorita los jueces y los fiscales? Eso nadie lo dice, hay que decirlo. Jueces y fiscales, así como los profesores universitarios y otros profesionales del país, incluso los propios policías, que tienen tantas responsabilidades en sus manos, que tienen la posibilidad de tantas tentaciones. Además, un juez que le pueden pasar casos por las manos millonarios, entonces, concha, le estás poniendo a Zamuro a cuidar chorizo. No estoy diciendo que la pobreza tenga que ver con la indecencia, pero sí te tengo que decir que si un juez profesional, un fiscal profesional, un policía profesional no tiene problemas graves en su casa de subsistencia, de seguridad social, de salud, creo que se va a ver menos tentado a inclinarse hacia las seducciones pues que tienen todos estos cargos. Entonces creo que es clave eso, es clave que para que atraer además profesionales con mucha calidad, con muchos estudios, tenemos que ir a la par, abriendo concursos. Ya vi que por ahí abrieron el concurso de fiscales, eso se aplaude, no he estudiado los requisitos, si está bien o mal formulado. Se aplaude porque detrás de cada concurso debería venir la titularidad, que es muy importante. Entonces la profesionalización está vinculada a muchas cosas importantes, a la estabilidad económica, pero a la estabilidad también de la independencia del Poder Judicial y de la acción fiscal. Porque en el momento que un juez y un fiscal son titulares, pues nadie le debería
venir a imponer alguna directriz o alguna orden, porque no lo pueden volar de su cargo de un solo plumazo. Pero para eso también inventaron la judicialización de jueces y fiscales. Ahí está el caso de María Laura Fiuni, ahí está el caso de un caso largo. Ahí está el caso de los jueces y fiscales de aquí del Zulia. Yo te mencioné uno, pero hay otros 5 en la operación No a la Navidad que están presos por no obedecer órdenes del poder. Entonces, esos casos, esa política de persecución criminal en contra de jueces y fiscales por no obedecer las órdenes, pues sencillamente tenemos que abolirla. No es solamente el hecho de que, que no obedezcan órdenes porque los votamos, no, es que además te voto y te llevo preso. Entonces, creo que la solución es muy sencilla. Está, como decía aquella vieja valla de los comunistas, el socialismo está a la vuelta de la esquina. Bueno, aquí las soluciones están a la vuelta de la esquina, pero tiene que haber voluntad política. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti, a Johanna, gracias a todo el equipo. Gracias, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Después seguiremos hablando bastante del tema. En la producción y community manager, la licenciada Johanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general de la radio, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos y coordinación de la radio, Jesús Villalobos. En la dirección, Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número de CNP el 10571, PNI 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho, señores. Hasta mañana. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Social Media Alterna, @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.